Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y la verdad que tenía mucho deseo de poder contactarme nuevamente con ustedes y bueno, de poder compartir esto que creo que el Señor ha puesto en mi corazón. Estaba el otro día, me había recién despertado y algo, digamos, sonaba, decía en mi corazón, acerca de la piedra de corona, acerca de cómo la piedra de corona es formada. Entonces me acordé de aquella cita que quizás la vamos a tocar en este momento, acerca de que Dios está llamando, lo está llamando a usted, me está llamando a mí, porque en la profecía dice, Dios está llamando a los elegidos de los pentecostales para formar la piedra de corona. Entonces cuando escuché esa cita que sonaba en mi corazón mientras me despertaba, pensé rápidamente en buscar algunas escrituras acerca de la formación de la piedra de corona. Entonces, con la ayuda del Señor Jesucristo, vamos a hablar acerca de eso. Ahora, la piedra de corona es la que corona la pirámide, ¿cierto? Es la que corona el gran edificio de Dios, que es su propio cuerpo, que es su tabernáculo, ¿cierto? Cuando Jesús dijo, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, o anteriormente le había dicho, en la casa de mi Padre hay muchas mansiones, o hay muchas moradas, si así no fuera yo pues lo hubiera dicho. Entonces él dijo, voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y si me fuere, dijo él entonces, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, también estéis vosotros. Entonces, el regreso de Jesús Él es la piedra de corona, es la principal piedra del edificio. Entonces, vamos a leer una escritura que me viene en este minuto y vamos a leer el Salmo 118. Creo que es el Salmo 118, no lo tengo ni anotado, pero vamos a buscar, vamos a buscar el Salmo 118 y donde dice así, dice el Salmo 118, 21, te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Es decir, Dios hizo un día para que nos alegremos y nos gocemos. Pero en el versículo anterior habla de la piedra de corona. Entonces dice la piedra que desecharon los edificadores, ya rechazada por las denominaciones, rechazada por los constructores de organizaciones, de denominaciones. Entonces dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, es decir, la piedra de cabecera, la piedra de corona, la cabeza de la iglesia que es Cristo. Entonces dice, de parte de Jehová es esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová y nos gozaremos y alegraremos en él. Con razón en Apocalipsis capítulo 19, 7 dice, gocémonos, alegrémonos y démosle gloria porque son venidas las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino blanco y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Entonces, eso es todo por gracia, porque a ella se le ha concedido, esa concesión es una gracia. A ella se le ha concedido que se vista de lino fino blanco y resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. Entonces, acá yo inmediatamente que me estaba despertando, tomé mi celular y puse unos apuntes ahí, entonces, como para no olvidarme de lo que Dios me estaba inquietando, ¿cierto? Entonces puse ahí, Dios está llamando
a los pentecostales elegidos, ¿cierto? Por medio del bautismo del Espíritu Santo, no los pentecostales de la organización, de la denominación, porque están muertos. No, Dios está llamando a los pentecostales elegidos, ¿ya? Dice, bueno, los que están bautizados con el Espíritu Santo, ¿verdad? Para formar la piedra de corona, no es menor, para formar la piedra de corona. Nosotros nos damos cuenta que también en profecía, ¿cierto? En profecía se dijo, cuando la verdadera iglesia reciba la revelación de quién es ella, de lo que ella representa y que ella puede obrar las obras mayores, será un ejército invencible. Satanás estará definitivamente contrarrestado en contra de ella, así como lo estuvo cuando intentó tentar, digamos, al Señor en el desierto y el Señor lo aventó, ¿verdad que sí? No pudo contra él. Y nuestro Señor Jesucristo nos enseñó cómo luchar, cómo pelear esta batalla. Y el Señor Jesús podría haber usado su poder, pero Él usó, digamos, la palabra, para mostrarnos que la palabra es el arma más poderosa y más eficaz que existe en toda la creación, porque toda la creación fue formada por la palabra. Entonces, nuestro pensamiento es la formación de la piedra de corona, cómo Dios está llamando a estos elegidos de los pentecostales, cómo Dios lo llama a usted, cómo me llama a mí, digamos, para formar la piedra de corona. Eso es lo que queremos ver un poquito, estudiar por unos minutos, entonces con la ayuda del Señor. Y dice también esta cita como Dios trajo a su, o sea, yo pensaba, porque esto es mío, pero vamos a buscar la cita después, como Dios trajo a su iglesia en las edades, así Él edifica o forma al individuo. Entonces, hemos visto que Dios ha traído a su iglesia, ¿cierto? A través de las edades, que ya entendemos que han habido 7 edades de la iglesia, las voy a mencionar: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y cada edad de la iglesia tuvo un mensajero, tuvo un mensaje, ¿cierto? Tuvo algo que vencer y tuvo una recompensa o un derecho de redención, que eso lo vamos a estar viendo un poquito en detalle. Entonces Dios empezó a traer su iglesia, ¿cierto? A través de la edad de Éfeso, pero después siguió subiendo, y eso lo vamos a ver un poquito en detalle. Luego fue subiendo en Esmirna, después en Pérgamo, después en Tiatira, después en Sardis, Filadelfia y Laodicea. Entonces, así como Dios trajo a su iglesia en las edades, así Él edifica o forma al individuo, así Él nos forma. 7 virtudes, ¿cierto? Porque vemos que en las 7 edades de la iglesia hay 7 virtudes. Entonces, que son la fe de Jesucristo, la virtud de Jesucristo, la ciencia de Jesucristo, la templanza o el dominio propio de Jesucristo, la paciencia de Jesucristo, porque todo es del Señor Jesucristo formado en nosotros. La paciencia, decía, la piedad o el temor de Dios o piedad, y el amor fraternal de Jesucristo. Entonces, esas son 7 virtudes, pero esas 7 virtudes también son 7 voces, porque esas virtudes hablan por sí mismas, ¿ya? Y esas virtudes, la verdad que son la naturaleza de Dios. Entonces son 7 virtudes, 7 voces vivientes saliendo del corazón. Eso es lo que anoté. Entonces vamos a ver qué es lo que es la primera voz viviente, qué es lo que es la segunda voz viviente, qué es lo que es la tercera voz viviente de eso. Entonces, lo pongo en la estructura, lo que queremos decir un poquito. La primera voz viviente refleja, revela la característica de Dios, pero en ella, en su novia, en su iglesia, que se va a convertir a medida que sube esta escalera de Jacob, ¿cierto? Estas virtudes, se va a convertir en la esposa del Cordero. Ya no será más una novia, sino una esposa. Entonces, la primera voz viviente, la verdad que estas 7 voces vivientes reflejan 3 cosas, ¿ya? Punto 1 o A, la característica de Dios, pero ahora en ella, en su iglesia. Y B, la virtud de la edad en ella, ¿ya? Ahora, esta virtud se consigue venciendo la obra del diablo de la edad.
¿cierto? La estrategia, lo que el movimiento del diablo, lo que el diablo hace cuando la verdadera iglesia vence las obras del diablo, discierne al diablo y lo vence, entonces lo vence por medio de esa virtud. Pero luego de vencer viene la parte C, digamos, la tercera parte, digamos, de esta voz viviente, que es la promesa o recompensa de la edad o el derecho a redención. Entonces, yo puse ahí en mi apunte luego que la piedra de corona es formada en ella, solo entonces, ¿ya? Ven acá y te mostraré a la desposada, la esposa del Cordero. Es decir, la iglesia o la novia se convierte en la esposa ¿cuándo? Cuando ella tiene y refleja las características de Dios. ¿Ya? Las mismas características de Dios se van a reflejar en ella, como lo vamos a ver, ¿ya? Porque Él se fusiona en ella, Él se deja ver, porque la verdad que esposo y esposa llegan a ser uno. Entonces, pero Él la viste a ella, la iglesia, con toda esta justicia que trajo a través de las 7 edades de la iglesia. Entonces Él se fusiona, el Señor Jesucristo, Dios, se fusiona con ella. Entonces, por eso es que se van a ver en ella, ella va a reflejar las características de Dios y vamos a ver cuáles son esas 7 características. Pero ella también va a tener las 7 virtudes, ya por medio de las cuales combatir al enemigo, al diablo, entonces, y vencer la obra del diablo de cada edad. ¿Se fija? Y entonces, y la tercera cosa, recibir el derecho a redención, que son gloriosas, son las preciosas y grandísimas promesas que Dios nos ha dado para que por medio de ella, de estas promesas, llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. Entonces ahora leo un poquito alguna cita del profeta, ¿cierto? Acá en este mensaje, La Unidad, predicado el año 62, ¿cierto? El profeta de Dios dijo, ahora la venida del Señor Jesús es muy inminente, hermano, cada día que pasa es más inminente la venida del Señor. Entonces, pero también dice acá en este mensaje la venida del juicio, porque es cierto que viene el juicio de la gran tribulación, es decir, es una bendición cuando Juan en la isla de Patmos, Dios le mostró toda la revelación de Jesucristo, ¿cierto? Él clamó y dijo, ven Señor Jesús. Entonces la venida del Señor Jesús, bueno, cuando Juan, eso quise decir, cuando Juan en la isla de Patmos, le he mostrado por el ángel toda la revelación de Jesucristo, es decir, las 7 edades de la iglesia, los 7 sellos, el 7º sello, la venida del Señor y la gran tribulación, los juicios. Entonces él dijo, ven Señor Jesús, porque es la única cosa, digamos, porque lo que viene es juicio para el mundo. Entonces, la venida del Señor implica el juicio. La verdad que el 7º sello habla de eso. Es la venida del Señor, pero también viene el juicio sobre la tierra. Entonces, repito, ahora la venida del Señor Jesús es muy inminente. Dice también la venida del juicio. Y dice, Él está llamando a sus elegidos a unidad consigo mismo, con la misma clase de ministerio que Él tuvo. Es decir, esta iglesia, esta esposa, esta novia que se convierte en la esposa de Jesucristo, ¿cierto? Cuando llega a ser una con Cristo, quien es la palabra, ella llega a ser la palabra, entonces ella va a tener la misma clase de ministerio que el Señor Jesucristo tuvo. La misma clase de ministerio que el Señor tuvo. Entonces aquí dice el profeta, ¿saben cómo les dibujé aquí las edades de la iglesia no hace mucho, acerca de la gran torre que fue edificada llamada la pirámide? Pero dice que la piedra de corona nunca fue colocada. ¿Ya? Cuando Enoc, el 7º de Adán, dejó su testimonio acá sobre la tierra, Dios le mandó a edificar, a construir esa pirámide. Pero Dios le dijo a Enoc, no pongas la piedra de corona, porque esa piedra de corona
representa a Cristo, el Rey rechazado, que algún día vendría por su iglesia y la coronaría. Esa piedra de corona se asentaría sobre la iglesia. Pero cuando la iglesia, es decir, el cuerpo de creyentes del tiempo del fin, tuviera todas las virtudes, las 7 características de él, las 7 virtudes de las edades de la iglesia y las 7 recompensas o las promesas, ¿cierto? O los derechos de redención que a cada edad de la iglesia le fue dado. Por ejemplo, la edad de la iglesia de Éfeso tuvo una recompensa o un derecho redentivo. La edad de la iglesia de Esmirna también tuvo una recompensa, un derecho prometido. Y así, cada edad tuvo una. Pero nosotros en el tiempo del fin heredamos todo lo que le fue dado a ellos. Ellos recibieron en cada edad una promesa, ¿cierto? Y una virtud. Pero nosotros recibimos 7 virtudes y todas las promesas. Y no solamente una característica de Dios, sino que las 7 características de Dios, porque la esposa llega a ser uno con el esposo. Recién estamos en un culto, ¿cierto?, en una cierta ciudad, y hablamos acerca de eso, de que esta es una unión invisible entre el novio celestial, que es Cristo, y la novia terrenal, pero que llegan a ser esposo y esposa. Y entonces hablamos que en una verdadera boda, en una verdadera unión, hay varias cosas, hay 5 cosas que tienen que suceder, ¿cierto? Lo primero es la decisión. En toda boda natural también tienen que estar estas cosas que voy a mencionar, que son 5 o 6. Vamos a ver. Lo primero es una decisión. 1, se tienen que decidir, ¿cierto? Se deciden y luego vienen las promesas. Entre ambos se hacen sus promesas. Y luego de las promesas vienen los votos. Y a través de los votos, la verdad que ellos se unen. El ministro está solamente para orar y presentar esos votos delante del Señor y dar su bendición a esos contrayentes que se han ofrecido el uno al otro esos votos con los cuales eso los casa, los une, los casa, ¿verdad? Y entonces, repito, lo primero viene la decisión, ya en una verdadera unión está la decisión, se deciden, ¿ya? Los segundos son las promesas, y Dios tiene para nosotros preciosas y grandísimas promesas. Luego vienen los votos que se hacen, ya se juran lealtad en tiempos buenos, en tiempos malos, y hasta que la muerte nos separe. Esos son los votos. Y luego viene la ceremonia misma, ya, del casamiento, y luego en esa ceremonia ella recibe el nombre de su esposo. Ya ella no es más la señorita Jesucristo, ahora es la señora Jesucristo. Por eso que las mujeres, las damas, ¿cierto?, cuando contraen matrimonio, el apellido de ellas de soltera ya no es más, sino que ella recibe el nombre de su esposo. Por ejemplo, mi esposa ya no es más Bobenriet, ya no fue más Bobenriet, sino que ya fue ahora la señora Pacheco, ni tampoco sino la señora Pacheco, porque llegamos a ser uno solo en un verdadero matrimonio. Es eso. Entonces, en la ceremonia, ¿cierto?, ella, la dama, recibe el nombre de su esposo. Y en lo espiritual ya no es más la señorita Jesucristo, ahora es la señora Jesucristo, ahora es la reina. Y luego que ella recibe el nombre de su esposo, estamos hablando de la verdadera unión, entonces ella es heredera de todo lo que posee el esposo. Entonces eso es algo muy glorioso, ¿ya? Y ese es el propósito de Dios, porque toda la Biblia revela este gran plan de esta unión. Todos los matrimonios en la Biblia, obsérvelo usted en el Antiguo Testamento, ¿ya? Habla de esta unión, porque la Biblia es el plan desarrollado lenta y gradualmente del propósito que Dios tenía en su corazón. Y Dios tenía en su corazón un propósito triple. Antes que hubiera sol, luna, estrella, ángel, arcángel, serafín, Dios tenía un propósito en su corazón, y era un propósito triple. Y la primera parte de ese propósito era de reunir todas las cosas en Cristo. Él quería darse a conocer en carne, porque Él es espíritu. Para eso, para darse a conocer en carne, tenía que crear un cuerpo, un tabernáculo, y ese cuerpo lo creó en el vientre de María.
lo creó. Él creó esa célula, la célula, para formar ese cuerpo que se llamó Jesús, ¿ya? Pero en ese cuerpo moró la divinidad y la completa divinidad habitó en Cristo corporalmente, habita en Cristo corporalmente. Y entonces es el primer propósito de este propósito triple, de este misterio triple. Y la segunda parte del misterio triple que tenía el Señor antes que nosotros viniésemos al mundo, antes de Él crear al mundo y todas las cosas, ¿cierto? El segundo propósito era de tener la preeminencia en el cuerpo de creyentes por el bautismo del Espíritu Santo. Y la tercera parte de este misterio triple que estaba en el corazón de Dios era de regresar al Edén con la segunda Eva, con una página limpia de redención, ella completamente redimida, que en este caso en nuestro huerto va a ser el milenio, porque vamos a reinar con Cristo como esposo y esposa por 1000 años y después vienen las edades eternas, ¿ya? Amén. Entonces, sigo leyendo esta cita. Dice, Él está llamando a sus elegidos a unidad consigo mismo, con la misma clase de ministerio que Él tuvo. Y dice, ¿saben cómo les dibujé aquí las edades de la iglesia no hace mucho? Acerca de la gran torre que fue edificada llamada la pirámide, pero que la piedra de corona nunca fue colocada. ¿Se acuerdan cómo aparecieron los luteranos, luego los wesleyanos en la minoría y luego llegó hasta Pentecostés? Y ahora lo que está haciendo, llamando de allí, ¿qué hizo? Él llamó a los elegidos a que salieran para formar a los luteranos. Él llamó a los elegidos de los luteranos para formar los wesleyanos. Él llamó a los elegidos que salieran de allí para formar los pentecostales. Y ahora Él está llamando a los pentecostales elegidos para que formen la piedra de corona para entrar en ella. Entonces, ¿a qué no está llamando el Señor? ¿A qué está llamando su iglesia? No la está llamando, digamos, a formar una denominación, una organización y ser una mujer caída. No, no. Cristo no viene por una organización ni una denominación. Eso es lo que no han podido entender muchos pastores en el mensaje. Y es lamentable, realmente lamentable, porque esos pastores han manchado sus vestiduras y han manchado a sus iglesias, las congregaciones también, con el pecado de lo que es organización a través de la personalidad jurídica. Algún día lo van a entender, cuando se encuentren que están desnudos y los juicios estén cayendo, ellos se van a dar cuenta que no escucharon la advertencia, ¿ya? Entonces que más bien combatieron, ¿cierto?, al Espíritu Santo de Dios en individuos que los amonestaban, ¿ya?, para que dejaran eso que es parte de la gran ramera, porque la gran ramera fue la primera que se organizó. Y después vinieron sus hijas, las hijas de la gran ramera, que son las organizaciones y son las denominaciones. Entonces aquí está diciendo, dice, Él está llamando a los pentecostales elegidos a que salgan para que formen la piedra de corona, para entrar en ella. Y dice el profeta, es la misma clase de ministerio que baja allí directamente a eso. Entonces dice acá, llamando a sus hijos de todas las denominaciones, ¿ya? Y de todos los caminos, a ver, esto se pegó acá, y todos los caminos, digamos, de la vida. A ver, algo tiene este celular. Pero muy bien. Entonces, de todos los caminos de la vida. Eso fue predicado el 62 en el mensaje de la unidad, pero no era el profeta, el hermano Branham, que hablaba. Es el Espíritu Santo que estaba hablando a través de él. Y aquí hay otro mensaje, ya que es el mensaje Señor, es esta la señal del fin, que también fue predicada el 62. Y dice el profeta, ¿se acuerdan del mensaje de la pirámide? Y dice, es la piedra de corona. Y aquí está la clave. Las 7 edades de la iglesia, que es el mensaje de la pirámide, así como Dios trajo a su iglesia a través de 7 edades de la iglesia, a través de 7 virtudes, a través también de 7 características que Él primero revela de su persona, 7 virtudes y 7
o los derechos de redención para los vencedores, dice, así como trajo a su iglesia a través de estas 7 edades, así ahora le está formando al individuo. Entonces lo dice acá, dice, ¿se acuerdan del mensaje de la pirámide? Dice, es la piedra de corona. ¿Qué hizo? El Espíritu Santo coronó cada individuo y lo selló. Cuando añadimos, ahora, ¿cuándo viene el verdadero sello, el verdadero bautismo del Espíritu Santo? Dice, cuando añadimos a nuestra fe justicia, piedad y fe y lo demás, y seguimos añadiendo hasta completar las 7 cosas, es decir, fe, virtud, ciencia, templanza, paciencia, piedad o temor de Dios, afecto fraternal. Entonces, cuando tenemos esas 7 cosas que están nacidas, que están formadas y que están probadas en nosotros por el tutor, entonces viene el verdadero bautismo, el Espíritu Santo, o la adopción de hijos, ¿ya? Donde Dios delante de ángeles dice, aquel que tiene estas virtudes que han sido probadas, ve, Dios delante de ángeles, ¿cierto? Lo saca al individuo a un lugar aparte y delante de ángeles Dios lo dota y lo ordena y confiesa su nombre y dice, este es mi Hijo amado en quien yo me complazco en morar, y le da autoridad porque dice, ahora a él oíd, lo que él diga es ley y verdad. Es decir, en otras palabras le da su autoridad, le da autoridad. Y como lo predicó el profeta, dijo en términos modernos, su firma en el cheque es igual, tiene el mismo valor que la firma del Padre. Entonces es cuando la adopción espiritual es cuando Dios a su Hijo que ha nacido, ha nacido y ha crecido en estas 7 virtudes, y estas virtudes han sido probadas, ¿cierto? Entonces Dios lo adopta y le da la chequera a su Hijo, en términos modernos. Y la chequera, ¿cierto? Le dice, hijo, pon la cifra y fírmalo, la cifra que tú quieras, lo que tú pidas. Por ejemplo, si vamos a la Escritura, en San Juan 15:7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Entonces, esa es la chequera, ve que usted la puede firmar. Pedid todo lo que queráis y os será hecho. Usted puede pedir sus hijos, su familia. Usted puede pedir cualquier cosa porque es Dios que ha sido formado en usted, porque usted llega a ser la esposa de Cristo con autoridad. Entonces usted está investida del manto de inmortalidad y en usted está la autoridad del Señor Jesucristo, como vamos a ver más adelante seguramente. Entonces dice, y seguimos añadiendo hasta completar las 7 cosas, y la 7ª fue caridad, lo cual es Dios, es decir, la piedra de corona es caridad, lo cual es Dios. Entonces, y así es como Él forma al individuo y lo corona, es decir, pone la piedra de corona, ¿cierto? Y lo sella con el Espíritu Santo. Entonces, si así es, Él tiene 7 edades de la iglesia, durante las cuales Él ha tenido 7 misterios. Y esto es lo que el diablo no sabe nada, ¿cierto? Pero también lo combate. Dios dice, ha tenido 7 misterios, dice, los cuales han sonado porque cada ángel, Pablo, Ireneo, Martín, Colombo, Lutero, Wesley, William Branham, sonaron estos misterios, ¿cierto? Dice, él ha tenido 7 misterios los cuales han sonado, y aquellos allá pelearon duro para traer de nuevo estas cosas. ¿Ya? ¿Quiénes pelearon duro? Pablo peleó duro, ¿ve? Él dijo, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, y anatema significa maldito. Entonces, ¿cuánto más será en este tiempo, ¿no? Es que han interpretado la palabra, que han hecho organizaciones y se están uniendo al Concilio Mundial de Iglesias, ¿ya? Porque esa es la estrategia del diablo. La tentación, la prueba que viene en este tiempo es eso, ¿ya? Porque el diablo a través del papado, ¿cierto?, está uniendo las iglesias, está uniendo las denominaciones, ¿ya? Está uniendo todo eso para formar su sistema, ¿ya?
pero y para venir en contra de la verdadera novia que se convierte en la esposa de Cristo. Pero no tenga usted temor, digamos, porque digamos, él estará formado en ella, es decir, ella es la esposa de Jesucristo. Entonces, bueno, sigo leyendo esta cita, dice, entonces, dice, y aquellos allá pelearon duro. ¿Peleó Pablo? Sí, peleó duro. ¿Peleó Ireneo? Ireneo luchó en contra de cualquier forma de organización, de cualquier compañerismo organizado así, ¿cierto? Humanamente, él luchó en contra de todo tipo de nicolaísmo, Ireneo. Lo mismo también Martín, ¿ya? Ahora, ¿con qué luchó el primer ángel, cierto? Bueno, ahí lo vamos a hablar un rato más cuando entremos a la cita acá en Apocalipsis. Pero ellos dicen, estos mensajeros pelearon duro, ¿ya? Para traer de nuevo estas cosas. ¿Qué cosa? Estas virtudes de la naturaleza divina que se habían perdido. ¿Quién las perdió? Las perdió Adán en la caída, porque Adán cayó de la vida eterna, cayó de la naturaleza divina y nosotros vinimos por el sexo. Pero Dios tenía un plan y un propósito en todo eso, ¿ve? Para que nosotros fuésemos probados por la palabra, pero después de la prueba de la palabra nosotros volveríamos a la eternidad, al gran eterno que es nuestro Señor, porque de ahí hemos venido, porque somos seres eternos. Entonces, dice acá, y ellos pelearon duro para traer de nuevo estas cosas. Entonces, peleó Lutero, por supuesto, con todo ese mundo romano religioso, ¿cierto? Y él proclamó, el justo por la fe vivirá. Entonces yo digo, ¿peleó Wesley? Por supuesto que sí, con todas esas iglesias formales. ¿Pelearon los pentecostales o peleó el hermano Branham? Por supuesto que sí, ¿cierto? Entonces dice, y ahora es que viene la piedra de corona para coronar a la iglesia. Toda la iglesia entera, digamos, viene la cabeza para levantarla en el rapto prometido, ya porque la cabeza descendió el 63 cuando esa nube sobrenatural fue fotografiada, ya, pero eso es en la cabeza que es Cristo, el cual vino para levantar su cuerpo. Entonces, pero ahora está formando la piedra de corona, ya. Los hermanos en las edades tuvieron una sola virtud, pero nosotros en el tiempo del fin Dios nos llama para formar la piedra de corona, y la piedra de corona tiene esas 7 virtudes, pero vamos a ver que tiene otras cosas más. Entonces dice, y ahora es que viene la piedra de corona para coronar a la iglesia. Y pregúntale el profeta, hermanos míos, ¿es esto lo que significan los 7 truenos? Señores, ¿es allí a donde estamos? Es decir, estamos en el tiempo del fin, cuando vendría un grupo que Dios llamaría para formar en ellos la piedra de corona. Esa es la pregunta, dice el profeta, señores, ¿es allí donde estamos? Y que esta piedra de corona es para coronar a la iglesia y es para levantarla en el rapto prometido. Entonces, bueno, ese era el misterio. Y otra cita que voy a leer acá de, ¿cierto?, escogiendo una novia, ya dice, y luego, esto fue predicado, escogiendo una novia, fue predicado el 65, ya, entonces el 65 fue predicado en enero, febrero, marzo, abril, del 65, escogiendo una novia, porque los últimos mensajes del profeta, el 63 en adelante, cambió el lenguaje del profeta y cambió todo, ¿cierto? Porque el hermano Branham fue enviado, este séptimo ángel fue enviado para buscar esa dama elegida, esa novia para el Señor Jesucristo, así como Eliezer, Abraham lo juramentó y lo envió a su tierra, a su parentela, para buscar una novia o una esposa para su hijo Isaac. Por cierto que Isaac representó a Cristo y Eliezer, el mensajero, representó al séptimo ángel, que Dios lo envió para traer una novia, para buscar a la novia que se convierte en la esposa de Cristo. Porque déjeme decir algo, ya no siempre los que hemos sido llamados al mensaje, ¿cierto?, vamos a ser una novia, no, se tiene que convertir en esposa.
ya como lo decíamos al principio. Entonces, dice esta cita, y luego en el libro de Apocalipsis, dice aquello en lo primero de la Biblia, Génesis. Ahora, en lo último de la Biblia, deseo leer en el capítulo 21, bueno, no lo dice acá el profeta, pero ¿qué pasó en lo primero de la Biblia? Ahí había un matrimonio también, ¿ya? Pero ese matrimonio formado por Adán y Eva, ¿cierto? Fue quebrantado. Satán los engañó y lo hizo caer la familia del Señor. Pero está diciendo ahora, dice, en lo último de la Biblia, deseo leer en el capítulo 21 de Apocalipsis y el versículo 9. Sabemos lo que esta escritura de Génesis, bueno, dice ahí, lean todo el capítulo si así lo desean. Y dice entonces, es Dios enviando a Eliezer, o Abraham enviando a Eliezer, perdónenme, para seleccionar una esposa para Isaac. Para eso vino el mensajero. Ya, pero lo que pasa también en este mensaje es que muchos se han enamorado del mensajero y no del novio. Eso es muy tremendo. Entonces hasta han idolatrado al profeta. Y usted sabe que cuando el ángel, ¿cierto?, le hubo mostrado estas cosas a Juan, Juan quiso adorar al ángel porque se confundió. ¿Ve? Se confundió y pensó que era el Señor Jesús porque este ángel estaba tan ungido. Pero el ángel le dijo, no hagas eso. ¿Ya? Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas. Adora a Dios. ¿Ve? Ese era el profeta de Dios que le estaba mostrando todos los misterios a Juan. Ahora, ningún verdadero profeta aceptará adoración, no. Un verdadero profeta apuntará al pueblo que adoren solamente a Dios, a nadie más. Un verdadero profeta dirá, no hay nada bueno en ningún hombre, ¿ya? Entonces, nunca diga gracias a nadie. Eso es lo que dijo el profeta. Nunca piensa en nada, porque no hay nada bueno en ninguno en particular, ¿ya? Hay uno solo que es bueno y ese es Cristo nuestro Señor. Entonces acá está hablando dice, es Dios enviando a Eliezer, ahí se lo corrige, o Abraham enviando a Eliezer, perdónenme, dice, para seleccionar una esposa para Isaac. Fíjense el lenguaje del profeta, no dice una novia, una esposa, una esposa. Nosotros no vamos a ser eternamente una novia, tenemos que ser una esposa que pasa por todo el proceso que indicamos hace un rato, ¿cierto? La decisión, las promesas, ya el Señor le ha hecho promesa a usted, pero usted también ha hecho promesa, el Señor a usted lo eligió ante la fundación del mundo, ¿ya? Entonces, y también hay votos, ¿cierto? Porque estamos hablando de un casamiento, estamos hablando de una desposada, la esposa del Cordero, ¿ya? Entonces, decíamos los votos, después viene el casamiento, la ceremonia, después ella toma el nombre del esposo y después ella es heredera de todo lo que posee su esposo, su marido. Entonces, y eso Dios va a manifestar a su esposa antes de que el rapto suceda, con toda la gloria de Dios en ella. Vamos a ver si podemos llegar a eso en unos momentos más. Entonces dice entonces, y salió la hermosa Rebeca, y fue la respuesta perfecta de la oración que acababa de hacer Eliezer, el siervo de Abraham. Y dice ahora, entonces tomó ese tipo del Antiguo Testamento, ¿cierto?, de Eliezer como el mensajero, y ahora el profeta lee el versículo 9 del capítulo 21 de Apocalipsis, para que lo juntemos. Dice, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. ¿Ya? Entonces, lo repito, que es muy hermoso, la verdad que es muy hermoso. Dice, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Ahora, por supuesto que esta no es la ramera, disculpen ustedes, la ramera de Apocalipsis capítulo 17, ni tampoco sus hijas, las denominaciones, ya que se han prostituido igualmente como su madre, con dogmas, con credos, con tradiciones. No,
Esas están en el estante, Dios ni siquiera se fija en ellas, ¿ya? Ellas más bien van para la gran tribulación, ya para el juicio de la gran tribulación. Pero no, vamos a hablar de la esposa, la desposada, la esposa del Cordero. Ella es una virgen de la palabra porque no conoce credos ni tradiciones hechas por los hombres. Por eso yo le digo a los pastores, si algún pastor del mensaje ve este vídeo, yo te digo, hermano pastor, revisa bien, busca bien con temor y temblor, revisa bien las escrituras y el mensaje del profeta, porque si tú has organizado la iglesia con personalidad jurídica, redactando estatutos, ya redactando jerarquías de iglesia y colocándote un nombre que es una denominación, tú estás perdido y también están perdiendo el tiempo todos aquellos los cuales tú crees que estás pastoreando. Entonces, revísalo bien. Y si tienes alguna duda, hermano pastor, hermano ministro, y si te parece bien, podemos tener una entrevista, ¿cierto? Con los hermanos de tu iglesia, o con los diáconos, etcétera, y podemos profundizar estas cosas en la presencia del Señor, porque no estamos solos. La verdad de las cosas es que no estamos solos. Ya Él dijo, no os dejaré huérfanos. Ya, entonces Él dijo también que el Espíritu Santo nos recordaría y nos enseñaría todas las cosas. ¿Verdad que sí? Bueno, entonces ahora vamos a entrar un poco, digamos, a este gran tema. Ven acá y yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero, pero también en el contexto ya de la formación de la piedra de corona. Cómo se forma esta piedra de corona, pero también cómo usted, como yo, como los pentecostales que estamos siendo llamados para formar a la piedra de corona, nos unimos con Cristo y llegamos a ser la esposa. Entonces acá en las edades de la iglesia, dice la primera característica de Dios que también está porque no se olviden, es Dios fusionándose con su iglesia, vistiéndola con su justicia y fusionándose en ella para llegar a ser uno. Estamos hablando de una unión, ¿ya? Estamos hablando de un matrimonio, estamos hablando de bodas, ¿ya? Entonces, noten, dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, ¿ya? ¿Quién es? Ese es el Todopoderoso, ¿ya? Pero hay una cita del hermano Branham que dice así, dice, cuando Juan vio, dice, se volteó para ver la voz que hablaba con él, dice que vio a uno semejante al Hijo del Hombre. No era exactamente el Hijo del Hombre, era uno semejante al Hijo del Hombre. Entonces, pero cuando llega la descripción de que tenía un cinto de oro sobre su pecho, el profeta de Dios se detiene y dice, note bien dónde estaba el cinto, en sus pechos. Y dice, ¿quién era? Ella. ¿Quién es ella? La esposa. Entonces, esta característica, fíjese, la primera característica de Dios, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, ¿ya? Y eso es la primera característica de Dios. Ahora, y ahí empieza el Señor a describir la condición de la edad, ¿ya? Y la caída de la iglesia. Entonces, y aquí dice por ejemplo, esto, dice, yo conozco tu sobre y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo, dice, contra ti que has dejado tu primer amor. Algo pasó que estaban dejando el primer amor. Ahora, por supuesto, nosotros sabemos que esto fue la segunda parte de la iglesia de los efesiana, ¿ya? Que se decayeron, porque Éfeso significa eso justamente, descansado y apuntado. Se pusieron flojos, ¿ya? Y dejaron el primer amor. Y aquí el Espíritu lo está reprendiendo. Dice, pero tengo, dice, contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré
tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, dijo el Señor, que aborrece las obras de los nicolaítas. Aborrece las obras de los nicolaítas, y dijo el Señor, los cuales yo también aborrezco. Las cuales yo también aborrezco. Es decir, Dios aborrece las obras de los nicolaítas. Y también estos efesianos aborrecían las obras de los nicolaítas. Ahora, ¿quiénes son los nicolaítas? Viene una palabra compuesta que significa nikao, conquistar, y laos, el laico. ¿Y cómo conquistan a los laicos? De una forma tan sutil, ellos se ponen grado y se ponen por encima de la gente. ¿Ya? Como por ejemplo un pastor que decía que yo no había ido a su iglesia para responderle a él, responderle a él, ¿por qué razón yo había escrito un libro en contra de la organización, en contra de la personalidad jurídica? Entonces, ¿y qué tengo yo que estarle dando respuesta a él? Él se colocó en un lugar de autoridad, ¿ves? Sobre mí, diciendo, y él no vino acá a mi iglesia, y yo le dije al hermano tanto que le dijera que viniera para que me diese cuenta, me rindiese cuenta del por qué él había escrito ese libro. ¿Qué se cree ese hermano? Se fija, eso es nicolaísmo, eso es ponerse por encima el uno del otro, eso es jerarquía, ¿ve? La jerarquía de la gran ramera, un papa, los cardenales, y cuando el papa dice algo todos empiezan a temblar y todos acatan eso, ¿se fija? Pero la iglesia de Cristo no es así. El Señor dijo, si alguno quiere ser el mayor entre vosotros, sea el siervo de todos, sirva a todos. Ese es un verdadero siervo, sírvalo a todos, pero y que ninguno piense sí mismo más allá de lo que debe pensar, ¿cierto? Considerándose inferior al otro. Pero no en este caso, repito, disculpen que le ponga el ejemplo, pero es válido, ¿ya? Yo le dije al hermano tanto que le dijera que viniera acá a mi iglesia y me diera cuenta a mí del por qué escribió ese libro, ¿ya? ¿Por qué escribió eso? Eso es nicolaísmo. Bueno, entonces, y Dios aborrece el nicolaísmo, las obras de los nicolaítas, y nosotros también aborrecemos las obras de los nicolaítas. Entonces, dice acá, y dice, pero tienes esto, bueno, que aborrece las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Y dice entonces, el que tiene oído, porque no todos tienen oído, dice, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Es decir, el que venciere en esa edad a los nicolaítas y volviese al primer amor, a eso me refiero entonces. ¿Cuál fue la virtud de la primera edad? ¿Cuál fue el trueno? Fue un trueno de fe. ¿Fe para qué? Para vivir de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si usted quiere ser la esposa de Cristo, usted tiene que vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y eso le da a usted la fe. Si usted combate y vence a los nicolaítas y regresa al primer amor, entonces usted va a recibir la virtud y la recompensa o ese derecho redentivo de esa primera edad. Y la segunda dice, fíjese que la característica de Dios, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Déjeme decirle algo, cuando Cristo se levantó de la tumba al tercer día, nosotros nos levantamos con él. Eso es lo que también para nosotros significa este versículo. Ya nosotros estábamos en Cristo. Ya cuando él se levantó, nosotros también nos levantamos con él. Por eso Cristo, el Señor Jesús, dijo, y por cuanto yo vivo, vosotros también viviréis. Entonces, y aquí ve la condición de la segunda edad. Yo conozco tu sobre y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, dice, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Esos fueron 10 años en la historia. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño en la muerte segunda, es decir, no morirá jamás, ¿ya? Pero el que venciere, ¿qué? ¿Cuál fue la virtud de la segunda edad?
fue virtud. Así como una mujer virtuosa guarda sus vestiduras, su honor, que no sea manchado por nada, ¿cierto? Esas cualidades que Dios le ha dado. Entonces, esta edad ya recibió virtud, la virtud de Jesucristo, que es poder, ¿ya? Entonces, pero note bien que el nombre Esmirna significa amargura, porque en esta edad cayó, ¿cierto? Porque se introdujo la organización. Ahora, vamos a ir terminando rápidamente. La tercera edad, el mensaje a Pérgamo. La primera edad, Éfeso significa que se pusieron flojos, significa Éfeso, significa descansado, apuntado, ¿ve? Perdieron el primer amor. La segunda edad ya fue Esmirna, y Esmirna viene de mirra, amargura, pero Dios hay una virtud que combate eso, ¿ve? La virtud, ¿ya? Y el que vence la mirra, la amargura de la organización, no se organiza, ¿ve? Recibe la virtud de la edad, tiene la virtud, conserva la virtud de la edad y recibe el derecho de redención, que es no sufrir daño en la muerte segunda. Entonces, lo tercero, Pérgamo significa completamente casado. Y tendríamos que estar tan ciegos para no ver que la personalidad jurídica es el vínculo jurídico para unir la iglesia con el Estado, casar la iglesia con el Estado. Y Pérgamo significa eso. Pérgamo significa completamente casado, la palabra Pérgamo, ¿ya? Pero Dios nos está mostrando a través de estos nombres cómo vencer. Esa edad cayó, la tercera edad cayó porque el nombre significa Pérgamo. Pero Dios derramó una virtud, ¿cierto? Que fue ciencia. La ciencia de Jesucristo para poder discernir que la personalidad jurídica es una estrategia de Jezabel, la gran ramera de Jezabel, ¿cierto? Que está detrás de Acab, el Estado, firmando esas cartas para matarte, así como mató al justo Nabot por la viña. Entonces dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Entonces, esa espada aguda está en la esposa de Cristo, en la esposa, en la iglesia, que es la espada aguda, es la palabra, y esa palabra ha sido profetizado de la tercera etapa. Esa espada del Espíritu, que es la palabra del Señor, Hebreos 4:12, ya, porque la palabra de Dios es una espada aguda de 2 filos, etcétera, etcétera. Bueno, entonces esa espada cayó en las manos del profeta y por eso que fueron abiertos esos 7 sellos. Bueno, no voy a entrar en eso, pero esta espada, noten, escuchen, está en la iglesia ahora. Ella es la voz final para la finalidad. Cuando ella se convierte en la esposa de Cristo, la Biblia en Apocalipsis 22:17 dice, y el Espíritu y la esposa dicen la misma cosa, dicen, ven. En ella, en la esposa del Cordero, está la voz final para la finalidad. Entonces es algo muy, muy maravilloso. Entonces el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Y ahí viene la descripción de la edad. Dice, yo conozco tu obras y dónde mora, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Satanás moraba en Pérgamo, pero ahora ese trono, usted sabe dónde está ese trono, ¿ve? Está en esa ciudad rica que gobierna sobre todos los reyes de la tierra, que fue fundada, edificada sobre 7 colinas, y que allí es una mujer, porque es una iglesia, y guiada por una bestia escarlata, púrpura, colores de realeza. Y ellos son los que gobiernan sobre la tierra, ¿ve? Política y religiosamente, poder demoníaco, religioso, y poder político, porque ellos tienen todo el oro del mundo. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, ¿ya? Que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Qué es lo que es la espada de la boca del Señor? La palabra. ¿Qué es lo que está en la esposa del Cordero? La palabra.
Ya ellos podrán cerrar los cielos, podrán traer plagas, las plagas que ellos quieran, podrán traer 100 billones o billones de moscas si lo desean, o podrán cerrar los cielos, hacer lo que les plazca, porque la palabra de Dios sale de la boca, saldrá y sale de la boca de la esposa. Dice entonces, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, porque ya sabemos que son dos, la verdadera y la falsa. La falsa no tiene oído para oír, oye la palabra carnalmente, le pone una interpretación y sigue su camino. ¿Ve? Pero la espiritual oye la voz de Dios y recibe la virtud y recibe el derecho a redención, que es: al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Entonces ya estamos llegando a un tiempo más que prudente. Entonces ya usted captó cuál es la idea. Lea usted la Biblia, el Apocalipsis, y lea el encabezado de cada carta a la edad. Usted va a ver en el encabezado la característica de Dios, ya la característica séptuple de la persona de Dios, pero que está en la iglesia, en la esposa. Después, la segunda parte de la carta, porque la carta también se divide en tres partes, la segunda parte de la carta describe la condición de la edad y cómo se infiltra el enemigo, Satán, y para destruir a la iglesia. Pero Dios ahí levanta bandera y da una virtud viviente, una voz viviente, ¿ve? Que en la primera edad, repito, fue fe, en la segunda edad fue virtud, en la tercera edad fue ciencia para discernir esto de Pérgamo, en la cuarta edad fue paciencia para combatir a Tiatira, que significa mujer dominante. Y fíjese la característica del Hijo de Dios que está ahora en la iglesia verdadera, que es su esposa. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pie semejante al bronce bruñido, ese bronce bruñido de juicio, dice esto, y empieza a describir la característica, la edad, y que en esa edad estaba Jezabel ahí, ¿cierto? Que se dice, profetiza, que le enseña a mi siervo, dice el Señor, a fornicar. O sea, el Señor está diciendo, pero tengo contra ti que permites que esa mujer que se dice profetiza, esa Jezabel inmoral, esa prostituta, esa que se dice profetiza, que le enseña a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Ve? A fornicar, ¿cómo a fornicar? Organizándose. ¿Ya? Jezabel es la que le enseña a todos estos pastores incautos a fornicar, ¿cómo? Organizando, tomando una personalidad jurídica, uniéndose con el Estado, cuando nos debemos estar uniendo con la palabra, con Cristo, no con el Estado para tener intereses, que el Estado nos mantenga y obtengamos beneficio del Estado. Eso es prostitución, ¿ya? Porque a las rameras les gusta eso, los beneficios que puede obtener, ¿cierto? Entonces eso es. Y acá el Espíritu Santo dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Estamos hablando de fornicación espiritual. He aquí yo la arrojo en cama, que eso es la gran tribulación, ¿ve? Y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepintieren de las obras de ella. Y a sus hijos, ¿ve? Ella, las hijas de la gran ramera, también ha tenido hijos, que son las denominaciones. Dice, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Y entonces, y ahí sigue hablando ya, y habla de al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré, miren hermanos, hermana, y le daré la estrella de la mañana, que es Cristo.
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Entonces, ahí usted ya captó cómo se forma la piedra de corona. La piedra de corona se forma Dios fusionándose con usted, ya con sus características. Dios haciendo nacer en usted la virtud de la edad. La primera edad, fe; la segunda edad, virtud; la tercera edad, ciencia; la cuarta edad, paciencia; la quinta edad, fe, virtud, ciencia, dominio propio, templanza; la quinta edad, paciencia; la sexta edad, piedad o temor de Dios, ¿cierto? El respeto reverencial al Señor; y la séptima virtud, amor fraternal. Y cuando todo eso está, como lo decíamos al principio, entonces Dios lo sella a usted con el verdadero bautismo del Espíritu Santo y lo adopta y pone en usted la plenitud del poder que estaba en Cristo, ¿ya? Es decir, pone en usted el poder vivificador. Usted se convierte en la dinámica del Espíritu Santo, ¿ya? Usted se convierte en la dinámica, ¿ya? Porque San Juan 15:7 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Usted llega a ser la dinámica porque es adoptado. Entonces el mensaje a Sardis significa los escapados, ¿ya? Y la característica de Dios, dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Esa es la característica, ¿ve? Entonces, y después viene la condición, pero recuerden que la virtud de la edad es paciencia. Entonces, y el derecho de redención al que vence, digamos, la obra del diablo, que el diablo estaba haciendo en esa edad. Dice: el que vence, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Eso es la adopción espiritual, ¿ya? Y la característica del Señor en la séptima edad en Filadelfia, que significa el amor entre los hermanos, dice: Él se describe como el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo me recuerdo un poquito de eso, que el Señor le dijo: he aquí yo os doy poder, autoridad y poder sobre toda fuerza del enemigo. Hollaréis serpientes y escorpiones. Entonces, Dios le dio poder a su iglesia. Y dijo el Señor: a los que les perdonare, los que les remitiereis sus pecados, les serán remitidos, y a los que se los retuviereis, les serán retenidos. Fíjese, el poder de la iglesia llena con el Espíritu Santo, ¿ya? Entonces dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Cuáles ángeles? Los 7 ángeles, y lo que yo creo, los 7 ángeles, las 7 de la iglesia. Entonces, bueno, ya estamos hablando del santo y verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Y entonces, y ahí habla acerca de también la condición de la edad, lo que había que vencer, y la virtud de la edad, ¿cierto? Que en Filadelfia era la piedad o el temor de Dios. Y dice: al que venciere, el derecho a redención, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Fíjese, la esposa recibe el nombre, ¿ve? Por eso es que esta es la unión, y esta es la formación de la piedra de corona. Y cuando él forma la piedra de corona, él mismo entra allí. Y él y ella, esposo y esposa, llegan a ser uno. Entonces, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, dice, de mi Dios, y mi nombre nuevo. El nombre nuevo de Jesucristo es el nombre de ella, porque esposo y esposa llegan a ser uno. Entonces, este es el tiempo de la esposa. Esta es la edad de la esposa. Noten bien, la que se va en el rapto es la esposa de Cristo, con todas estas virtudes, con toda esta gloria séptuple de la persona de Cristo, porque, repito, se fusionan, y con todos estos derechos de redención. Así Él forma la piedra de corona, y Él mismo entra en ella. Y la última edad, y escriba el ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén.
el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Jesús fue el primero de esta super raza, de esta nueva creación. Jesús fue el primero, pero después de él vienen todas estas personas, digamos, que son formados a su misma imagen, a su misma semejanza, ya con su característica, con sus características séptuple, con las virtudes de cada edad de la iglesia y con los derechos de redención de cada edad de la iglesia, ¿ya? Y que la última es, ¿cierto? Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Es decir, el individuo o la esposa, la iglesia, la esposa de Cristo, él la sienta en su trono, es decir, y del trono sale la autoridad. Y el trono de Dios está en el corazón del hombre. Dios mío, salió mucho, pero que Dios le bendiga. Escuche esto porque la verdad que leímos mucho, pero escuche usted solamente, deje de lado la imagen, ya esta imagen grabada, y escuche la voz solamente y escuche la palabra. Dios está llamando a los pentecostales elegidos, a los pentecostales que Él ha elegido, es decir, que tienen el Espíritu Santo, ya, pero no en la plenitud como es cuando tiene todas las virtudes, ya. Entonces, ¿para qué lo está llamando usted? Para formar la piedra de corona, y así como Él trajo a las 7 de la iglesia, así Él forma al individuo. Y estas 7 virtudes, estas 7 derechos de redención, por así decirlo, y la gloria séptuple de su persona es la piedra de corona que viene para coronar a la iglesia. Si es así, Dios mío, estamos al final. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Si les gustan estos vídeos, y usted aún no se ha suscrito, suscríbase, porque eso nos ayuda a que la palabra de Dios corra, que YouTube, digamos, dé a conocer este video, ¿ya? Y lo que nos interesa es que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Nuestro propósito es uno solo, llegar a esa última alma predestinada, llegar al último predestinado, ¿ya? Porque cuando la palabra encuentre al último predestinado, entonces se termina todo y va a acontecer el rapto y nos vamos a la cena de las bodas del Cordero. Suscríbase porque es gratuito, no es sin costo, es gratuito. Y también denle un like. Es muy importante darle un like, esa manito arriba, ¿cierto? Esa manito así creo que es, ¿ya? ¿Dónde está? Ahí. Ese like, porque eso también hace que, ¿cierto?, el logaritmo de YouTube haga correr ¿ya? Pero si no tiene like, no los hace correr. Entonces denle un like, ¿cierto? Y suscríbase también. Creo que ya somos 31. Bienvenido al 31avo. Que Dios les bendiga, hermano, y oren por mí. Yo estoy orando por ustedes para que ustedes formen ya la idea que ustedes, esos 31 hermanos y hermanas que están suscritos al canal, la idea, el propósito de esta enseñanza es que ustedes lleguen a formar parte de la piedra de corona. Aleluya. Que Dios les bendiga y hasta una muy próxima ocasión con la ayuda del Señor, si Dios así lo permite. Que Dios les bendiga. Amén.